Buenas noches, bienvenidos a las noticias de este jueves 13 de julio. Mucha información esta noche, Alberto. Buenas noches, María Luisa, para ti y para todos nuestros televidentes. Aquí los titulares. Revés judicial, Corte de Constitucionalidad otorga amparo a Semilla y confirma balotaje entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo el 20 de agosto. Y en otras informaciones, el registro de ciudadanos desafía orden judicial. Director Ramiro Muñoz argumenta que la temporalidad electoral impide la cancelación de partidos políticos. Y FESI realiza allanamiento en registro de ciudadanos por caso Movimiento Semilla, mientras magistrados del Tribunal Supremo Electoral expresan preocupación. Tras respuesta de la Corte de Constitucionalidad, Semilla responde con una denuncia contra el fiscal Curruchiche y festeja frente al Ministerio Público el final de la controversia legal. Comunidad internacional denuncia intentos de debilitar proceso electoral en Guatemala y pide respeto a la voluntad popular. Alejandro Yamatei nombra a ex integrante del Centro de Gobierno como ministra de Economía. Asume el desafío económico ante la inflación y el nuevo índice de precios al consumidor. Estados Unidos bajo asedio climático, inundaciones, tornados y récords de calor azotan al país. Expertos advierten sobre el impacto del cambio climático en esta ola de clima extremo. Jueves bastante noticioso, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Inicia inmediatamente la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Todo listo ya para que usted esté bien informado. Bueno, aquí estamos ya con información y vamos a empezar esta noche haciendo un enlace hasta la redacción de Prensa Libre con nuestro compañero Otto Ángel, que tiene más de la coyuntura. Así es, tiene mucha información sobre lo que ha ocurrido en la jornada de este jueves, sobre todo a propósito de la Corte de Constitucionalidad y el amparo que emitió. Otto, te escuchamos. Con vaivenes, 24 horas desde las 5:20 de ayer para este día en el que se ha cerrado ya una controversia de carácter casi constitucional, en el que, como ya lo habíamos contado desde ayer, ya a esta hora teníamos más o menos claro lo que había ocurrido. La Corte de Constitucionalidad ha dicho que el juzgado séptimo de lo penal no tiene razón o no puede obligar al Registro de Ciudadanos y al Tribunal Supremo Electoral a impedir que el movimiento Semilla participe en la segunda ronda electoral de cara a la elección presidencial. Durante la madrugada de hoy hubo allanamientos, había un supuesto allanamiento en la sede del partido Semilla que no ocurrió, donde sí ocurrió, y lo vamos a ver con mucha profundidad a lo largo de esta emisión, fue en la sede del Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos. Luego hubo varias expresiones de los gobiernos de Estados Unidos, de la misión de observación de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos, además de varias cámaras empresariales que salieron a pedir el respeto del proceso electoral. Y al final de cuentas el mismo Registro de Ciudadanos, más o menos a las 3 o 4 de la tarde, salió a aclarar que no iba a seguir la instrucción del juzgado séptimo de lo penal. Hay que mencionar que en medio de esa conferencia del registrador de ciudadanos, la Corte de Constitucionalidad atendió la solicitud de varias personas, particularmente del movimiento Semilla y del propio Registro de Ciudadanos, que habían solicitado un amparo en el cual estaban pidiendo que se hiciera a un lado esta petición para que se permitiera hacer la elección. Durante toda la emisión y también en Decisión Libre, María Luisa y Alberto, vamos a conocer a mayor profundidad, pero lo que podemos decir con certeza en este momento es que va a haber proceso electoral,
va a ocurrir la segunda ronda el 20 de agosto, que era una de las grandes preguntas que los guatemaltecos tenían, y eso vamos a descubrir a lo largo de esta emisión. Un saludo. Gracias, Soto. Un saludo para ti también y para todo el equipo. Bueno, ya lo mencionabas, un vaivén electoral. Pues sí, es una montaña rusa la historia de estas elecciones. Un día después de que un juez ordenara suspender la personalidad jurídica del movimiento Semilla, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a la agrupación política y con eso deja en firme el balotaje entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo para el próximo 20 de agosto. Sin la presencia de los magistrados de la CC, dos secretarias de la Corte ofrecieron una conferencia de prensa en la que anunciaron que el amparo provisional manda al Tribunal Supremo Electoral a organizar la segunda vuelta con la UNE y Semilla el próximo 20 de agosto. Con esto, la orden del juez Freddy Orellana, que buscaba inhabilitar a Semilla y dejarlo fuera de las elecciones, no afecta la segunda vuelta. Sin embargo, el amparo también permite que el Ministerio Público realice las acciones que considere pertinentes en el caso penal que la FECI señala a Semilla. La Fiscalía argumenta que el partido falsificó unas 5,000 firmas de adhesión, un señalamiento que Semilla rechaza. La orden del juez con relación a la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla queda en suspenso. Eso es lo que queda en suspenso. Ahora, el trámite del proceso penal es independiente. De hecho, la protección que otorga la Corte de Constitucionalidad el día de hoy es con relación al proceso electoral y garantizar su continuidad en los tiempos constitucionalmente previstos. De esa cuenta, con relación al proceso penal, tal y como se indica en la resolución, el Ministerio Público podrá continuar con las acciones que estime pertinentes. Entonces, la no afectación es para el proceso electoral. El amparo provisional en favor de Semilla fue otorgado por 4 de los 5 magistrados titulares: Leila Lemus, Roberto Molina Barreto, Hugo Pérez Aguilera y Néstor Vázquez. La única magistrada que votó en contra fue Dina Ochoa. Orellana, el juez que ordenó suspender a Semilla, es el mismo que mandó a juicio a José Rubén Zamora, exdirector del extinto medio El Periódico, condenado por lavado de dinero en medio de la crítica nacional e internacional de organizaciones y activistas que defienden al periodista. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y previo a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral ya había determinado que no obedecerían la orden del Juzgado Séptimo. Según el director de la dependencia, Ramiro Muñoz, solo al Tribunal Supremo Electoral le compete el tema de la suspensión de partidos políticos y durante un proceso electoral no puede cancelarse ningún partido. Además, el Registro de Ciudadanos presentó 2 amparos en contra de la resolución del juez. Entonces, creería yo que no tendríamos que tal vez tergiversar en que no queremos acatar por una necedad o porque creemos que así es la ley, y específicamente la ley electoral es de rango constitucional. Es por eso que consideramos que el tribunal, esa famosa palabra supremo, deberá de hacerse prevalecer, ¿verdad? En cuanto a colocar nosotros alguna denuncia ante el fiscal Curuchiche o ante la doctora Consuela Porras o ante cualquier otra autoridad, pues de momento consideramos no hacer ninguna acción. Ellos están también haciendo su trabajo dentro de los ámbitos que ellos creen y consideran legales. Mire, la Fiscalía Especial contra la Impunidad llevó a cabo diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en la sede del Registro de Ciudadanos del TSE para obtener toda la documentación del partido Movimiento Semilla. Al menos 11 horas duraron los allanamientos del Ministerio Público en el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, a donde las autoridades o fiscales de la FECI llegaron con una solicitud para realizar el allanamiento y secuestro de toda la documentación que compone a la organización política Movimiento Semilla desde su creación, así como las solicitudes que en cualquier instancia hayan realizado a esta dependencia, algo que incluso asegura el representante de dicha dependencia ya incluso se había entregado con antelación al Ministerio Público tras las solicitudes que se estaban realizando, algo que se había llevado de forma certificada. Querían la primera fase
En la constitución del partido, el grupo promotor se llevaron el comité y la constitución propiamente del partido. Adicional a ello, requirieron también las hojas de adhesión y hojas de afiliación del partido. O sea, desde el momento que presentaron la primera hoja hasta la última hoja de adhesión. La adhesión y las hojas de... ya como cuando se constituye propiamente el partido de afiliación, justo en el momento de la constitución del partido, cambia de estatus la adhesión a la constitución propiamente del partido, de la afiliación. Requirieron esa documentación. Requirieron documentación de el ingreso de los documentos. ¿Cómo ingresan los documentos? Tenemos obviamente los desplegados del ingreso, cómo se distribuyen a los distintos operadores al interno acá del departamento, las asambleas. O sea, se han celebrado en el partido 4 asambleas y las asambleas son ordinarias o extraordinarias. Se requirieron también los originales de las asambleas. Obviamente de todo esto nosotros tenemos registros acá. Estos allanamientos estuvieron encabezados por la fiscal Cintia Monterroso, quien estuvo por al menos 8 horas de las 11 que duraron los mismos. Al momento de salir evitó dar declaraciones, pese a que se le consultó cuáles eran estos expedientes que habían solicitado. Fue en cajas, en 4 que se llevaron los mismos. Sin embargo, al momento de estarlos retirando, estas también se les cayeron por la premura de trasladarlos a los vehículos, que cabe resaltar, la gran mayoría de estos estaban con las placas tapadas para evitar ser identificados, pese a que en este iba personal del Ministerio Público. Fiscal, ¿qué acciones realizaron hoy acá, fiscal? ¿Qué documentos se llevaron? Gracias. ¿Qué documentos se llevaron? Gracias, buenas tardes. La documentación fue retirada en 4 cajas de archivos y 7 sobres. Se estima que había al menos 9 LEDs que contenían toda la información. Los allanamientos se llevaron a cabo en presencia de la misión de observación de la OEA, quienes manifestaron su preocupación por lo que consideraron un atentado contra la autonomía e independencia del órgano electoral. El Sindicato de Trabajadores del TSE también emitió un comunicado en el que reprochan los actos hostiles e intempestivos sufridos por los trabajadores del Departamento de Organizaciones Políticas. Los miembros de la DEIC y de la Dirección de Información Policial llevaban pasamontañas y posteriormente la seguridad de la fiscal Monterroso llegó armada. El MP indicó que los allanamientos fueron resultado de una supuesta denuncia presentada por un ciudadano que afirmó haber sido adherido ilegalmente al partido Movimiento Semilla. Durante la investigación se encontraron indicios que posiblemente más de 5,000 ciudadanos habrían sido adheridos de esta forma, a través de la falsificación de documentos. Con imágenes de Elmer Vargas y Byron Baiza, reportó Andrea Domínguez. Por cierto, en conferencia de prensa, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral cuestionaron la forma en la que se llevó a cabo el allanamiento y consideraron que era innecesario el uso de armas de fuego, pasamontañas y vehículos con las placas tapadas. Este y otros temas en la siguiente nota. Que creemos que el uso de pasamontañas y las armas, como usted bien menciona, pues es un exceso de manifestación quizá de la autoridad que ostentan. De esa forma calificó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral la forma en la que se llevó a cabo el allanamiento en el Departamento de Organizaciones Políticas del TSE. De momento el tribunal asegura que no conoce el detalle de qué información se sustrajo, pero exponen que cuentan con copias digitales de toda la documentación. Los magistrados exponen que su personal estaba desarmado y era innecesaria la forma en la que se hizo la diligencia. Al menos a nivel personal creo que no era necesario un uso de la fuerza de esa índole para hacer un allanamiento. Todos nuestros trabajadores colaboraron pues amablemente con todos los fiscales y demás personal de seguridad que venía
los venía acompañando, pero sí creemos que algunas formas fueron innecesarias. En conferencia de prensa, los magistrados también manifestaron que una jueza se apersonó al TSE para practicar una exhibición personal para conocer su condición de salud. Por último, los magistrados confirmaron la validez de la oficialización de los resultados con los que la UNE y Movimiento Semilla se disputarán la presidencia del país el próximo 20 de agosto en la segunda vuelta electoral tras el amparo de la Corte de Constitucionalidad. Es importante que en dicha resolución también consta que el acuerdo emitido por el Tribunal Supremo Electoral el día de ayer, en donde oficializamos los resultados de binomio presidencial, mantiene su plena vigencia, y también en la misma resolución indican que los binomios que constan en ese acuerdo, es decir, Unidad Nacional de la Esperanza y Movimiento Semilla, son quienes pasan a segunda vuelta. Con imágenes de Roberto López, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. El verano refrescante de Electoral presenta. Mire, el 25 de junio los ciudadanos acudieron a las urnas a votar. El conteo arrojó como ganadores de las presidenciales a la UNE y Semilla. Sin embargo, desde entonces han surgido señalamientos de irregularidades. La orden de un juez de suspender al partido Semilla y la espera ha sido agónica. A continuación, la cronología de los hechos. Este era el ambiente del 25 de junio último. Los ciudadanos acudieron a las urnas a emitir el voto. Ese día hubo municipios en los que ocurrieron quemas de papeletas, pero no significaron una amenaza nacional. El nudo de la historia vendría después. Se predecía que había intenciones de entorpecer las elecciones generales de 2023. El primer aviso se había dado con la anulación de la asamblea del partido Prosperidad Ciudadana, en la que quedó fuera Carlos Pineda. Pero los abruptos en el proceso electoral continuarían. El día de las votaciones generales, Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arévalo de Semilla encabezaron los resultados. 4 días después de las votaciones del 25 de junio, partidos políticos presentaron recursos para impulsar el reconteo de votos. Y si el proceso electoral necesitaba ingredientes adicionales, el 1 de julio se conoce que 9 partidos políticos presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad y que buscaban impedir la adjudicación de cargos por dudas o anomalías en el conteo de los sufragios. Esa misma fecha, el Tribunal Constitucional otorgó el amparo y se ordena la revisión de las actas que contienen los resultados. El viernes 7 de julio por la noche, la Corte Suprema de Justicia pidió al Tribunal Supremo Electoral informe del conteo de las actas electorales. El sábado se envió la respuesta. Hasta esa fecha no había certeza de la oficialización de las elecciones. Los magistrados no salían aún a formalizar esos resultados. La Corte Suprema de Justicia debía de pronunciarse por la respuesta del Tribunal Supremo Electoral. El 10 de julio resolvió que el tribunal en materia electoral cumplió con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad y se permitía la oficialización de los resultados electorales y la adjudicación de cargos. Parecía que todo había llegado a la calma, pero había un as bajo la manga. Una denuncia de febrero de 2022 que interpuso un ciudadano y el propio partido Semilla alertaban de adhesiones que impulsaron y eran irregulares. El miércoles último, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público tenía el aval del juez séptimo penal Freddy Orellana para suspender a la organización política Semilla. Esa decisión del juzgador puso en confusión el futuro de las elecciones. En su resolución ordenaba al registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral suspender la personalidad jurídica de Semilla, mientras que el Ministerio Público anunció la investigación por afiliaciones irregulares. Hasta el momento, esa orden del juez no se debe de acatar, ha resuelto en un amparo provisional la Corte de Constitucionalidad. Reportó Edwin Pitán. El verano refrescante de Electoral presentó. Continuamos y la Corte de Constitucionalidad también anunció esta tarde que denegó una medida legal interpuesta por el partido Creo en contra de la Corte Suprema de Justicia. Dicha medida buscaba una revisión adicional de las actas de los votos de la elección municipal de la capital debido a supuestas irregularidades. La Corte determinó que la segunda audiencia de revisión de los votos se llevó a cabo de manera correcta,
Roberto González, ex aspirante de Creo a la municipalidad capitalina, expresó en redes sociales que acepta la decisión de la Corte y no tomará más acciones legales. Ricardo Quiñones, del Partido Unionista, se perfila para continuar al frente de la comuna durante 4 años. Luego de que el Ministerio Público ordenara la cancelación de la personalidad jurídica del movimiento Semilla, diferentes cámaras empresariales se han pronunciado. ¿Qué dicen al respecto? Le contamos al volver. Diversos sectores convocaron este jueves a una manifestación pacífica frente al Ministerio Público, donde Bernardo Arévalo presentó una denuncia contra el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana. Este fue el escenario de protesta en la tarde de este 13 de julio frente al Ministerio Público, donde a diario se conocen casos, muchos de ellos de corrupción e impunidad. Guatemala despertó con otro sentir. Una investigación anunciada el día anterior por Rafael Curruchiche había inquietado a la ciudadanía. El caso Corrupción Semilla. En medio de un irregular proceso electoral, el fiscal de la FESI pretendía suspender a uno de los partidos que, según los resultados preliminares del TSE, pasaría a segunda vuelta. Minutos más tarde, esto se confirmaría en conferencia de prensa. La UNE y el partido Semilla hoy tienen luz verde para iniciar su campaña. En medio de la multitud se abría paso el presidenciable de Semilla, Bernardo Arévalo, que acompañado de su equipo emitió una denuncia contra el titular de la FESI. Hoy vinimos a presentar una denuncia en contra del fiscal de la impunidad, Rafael Curruchiche, porque abiertamente cometió varias ilegalidades, entre esas abuso de autoridad y órdenes violatorias a la Constitución o resoluciones violatorias a la Constitución. Y lo que le vamos a decir es que no nos vamos a dejar, ya basta de tolerar abusos, ya basta de tolerar injusticias. Aquí está el pueblo de Guatemala y con el movimiento Semilla les vamos a canalizar ese tipo de injusticias a través de una denuncia en contra de él y del juez Freddy Orellana. Niños, jóvenes, estudiantes y distintos sectores de la sociedad alzaron su voz. Con carteles en mano, bubucelas, banderas, silbatos y redoblantes expresaron que los motiva a tomar las calles una vez más. Toda la corrupción que hemos visto, ¿verdad? Sabemos que Guatemala necesita ya un cambio, tanto en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces, por eso estamos apoyando acá. Creo que el pueblo ya está cansado, creo que el pueblo necesita despertar, salir a las calles, manifestar y no permitir más que los corruptos sigan haciendo sus jugadas, sigan haciendo las cosas que ellos quieran, porque todo el pueblo está mal, solo es un sector el que está bien, entonces Guatemala tiene que despertar. Además de las protestas llevadas a cabo en la ciudad de Guatemala, ciudadanos manifestaron su descontento en otros departamentos como Huehuetenango, Quetzaltenango, Chimaltenango y Antigua Guatemala. Con imágenes de María José Bonilla para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y también en Chimaltenango se registraron movilizaciones donde decenas de personas participaron. Rechazaron la injerencia del Ministerio Público en temas electorales. La periodista Emi Sánchez tiene el detalle. Buenas noches a la audiencia del Noticiero Guatevisión y a los que se encuentran en el estudio. Nos encontramos en la Plaza Cívica de Chimaltenango, en el que varios vecinos, colectivos, así como también estudiantes universitarios se han hecho presentes. Esto con el fin de demostrar su descontento ante las acciones tomadas por el Ministerio Público. Varias personas acudieron al llamado para manifestar en rechazo a las acciones de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, FESI. Nosotros los chimaltecos y mi persona como estudiante de la carrera de Derecho del Centro Universitario del CUNDECH nos encontramos presentes acá ante el disgusto, ante la decepción de nuestras autoridades, de nuestro sistema de justicia que ha estado colapsado año con año. Nuevamente vemos colapsado el sistema y como lo vemos pretenden realizar un fraude, ¿sí? ¿Qué les da miedo? Les da miedo que Arévalo regrese, les da miedo que alguien diferente entre, alguien que no está con ellos, que lleve la misma línea de corrupción que ha venido año con año gobernándonos.
nos han robado carreteras, a los niños les han robado lo que es su estudio. Nuevamente vemos hospitales sin medicina, corrupción, hospitales creados sobrevalorados, camillas que valen 87,000 quetzales cuando valen 6,000 quetzales. ¿Qué pasa con todo ese dinero? Se lo huevean. Nuevamente estamos acá nosotros anuentes y siempre persistentes ante cualquier manera que ellos deseen nuevamente hacer un fraude. Nosotros, el pueblo quiere elegir y es su voluntad y además está en todo su derecho. Este es el reporte que tenemos desde Chimaltenango. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Bueno, y luego de la decisión del juez séptimo de instancia penal, Freddy Orellana, quien ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de Movimiento Semilla, las cámaras empresariales se pronunciaron pidiendo el respeto del voto de los ciudadanos. Las distintas cámaras empresariales del país se han pronunciado a través de comunicados de prensa sobre la acción judicial en contra del Movimiento Semilla. El CACIF, por ejemplo, informó que debido a la coyuntura se declara en sesión permanente. Resaltaron que el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece claramente que no se podrá suspender un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado. Agregaron que es imperativo respetar la decisión de la máxima autoridad electoral y la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas. Por su parte, la Cámara de Industria fijó su postura diciendo que siempre han defendido el orden constitucional, el imperio de la ley y el Estado de Derecho. Hicieron un llamado a los ciudadanos a actuar con tranquilidad y prudencia y a confiar en los procesos establecidos. La Cámara de Comercio en su pronunciamiento resaltó que no compete a los tribunales ordinarios inmiscuirse en facultades que son materia privativa del Tribunal Supremo Electoral. Indicaron que la Cámara continuará su observación al proceso electoral y mantendrá una posición en apoyo a la certeza jurídica propia a los principios de la República. AmCham también emitió un comunicado sobre este tema en el que reitera la importancia del respeto al voto, la estabilidad social y económica del país, la vigilancia y el fortalecimiento institucional. Además, agregan que las instituciones están llamadas a respetar la decisión de las urnas. También en las redes sociales, la Cámara del Agro publicó un comunicado en el que indican que es imperativo respetar y proteger el sistema de elecciones libres y democráticas en el país. Indican además que los guatemaltecos están llamados a defender los fundamentos del sistema democrático de la República. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, y la comunidad internacional se pronunció sobre el proceso electoral en Guatemala y sobre las acciones del Ministerio Público de ordenar la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. Algunos mostraron su preocupación. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que asegura que está profundamente preocupado por el intento de revocar el estatus legal del partido Semilla. En el comunicado firmado por el portavoz del departamento Matthew Miller, se lee que Estados Unidos saluda la certificación de los resultados de la primera vuelta electoral y asegura que esto confirma la credibilidad e integridad del proceso electoral más observado en la historia de Guatemala. El comunicado cierra diciendo que la voluntad del pueblo guatemalteco, expresada a través de los resultados de las elecciones del 25 de junio, debe ser respetada. Francia, como miembro del grupo de donantes G13, compartió un comunicado en redes sociales en el que dan a conocer su preocupación por las acciones que ponen en peligro la máxima autoridad del TSE y la aplicación incondicional de la ley electoral, en especial el artículo 92, que prohíbe, entre otros, la suspensión de partidos. Asimismo, hace un llamado a varios sectores del país a respetar los procedimientos legales. Por su parte, la diputada irlandesa Claire Daly se pronunció sobre el debilitamiento del orden constitucional en Guatemala. Ella preguntó por qué Guatemala no estaba en su agenda como está Venezuela, luego de referirse al cierre de periódicos en el país, pero también de jueces exiliados y sobre el bloqueo a partidos de oposición. Noruega también se pronunció emitiendo un comunicado en el que indicaban que acogen con satisfacción el anuncio de los resultados de la primera ronda electoral, pero están profundamente preocupados por los intentos de faltarle el respeto al voto popular. Concluyen instando a todas las instituciones y actores a respetar la voluntad del electorado y defender la segunda vuelta de las elecciones como estaba previsto. Algunas organizaciones internacionales se unieron para emitir un comunicado, entre ellas Walla Impunity Watch y la Plataforma Internacional contra la Impunidad. En el documento mencionan que se deben investigar a los funcionarios que buscan manipular el proceso electoral en clara violación a la Constitución y a la voluntad popular reflejada en los votos. Agregaron que exigen se detengan de forma inmediata las amenazas de criminalización contra integrantes de partidos políticos convocados a elecciones y a sus representantes legales. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, en medio de esta crisis electoral, la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, ofreció una conferencia de prensa en la que anunció que dejará en pausa su campaña como medida de protesta ante las acciones legales de la FESI, las cuales buscaban dejar fuera de la contienda al Movimiento Semilla.
quiero anunciar como candidata presidencial que en protesta a la situación político-electoral que estamos viviendo, hemos decidido suspender nuestra campaña electoral en solidaridad con los ciudadanos que acudieron a emitir su voto, en solidaridad con la voluntad popular. Porque debe de respetarse la expresión que la gente dio en las urnas el pasado 25 de junio. No nos vamos a aprovechar de la situación a pesar de que fuimos declarados ya en la segunda vuelta y hemos sido declarados ya también de poder pedir el voto y poder hacer campaña política. Sin embargo, no vamos a hacer campaña política, vamos a hacer una pausa porque no nos queremos aprovechar de esta confusión y de esta situación ante una situación inestable que hoy está viviendo nuestro país. Bueno, y muchas cosas han pasado en las últimas 24 horas con respecto al proceso electoral en Guatemala y por eso tenemos hoy en Decisión Libre 2023 nuevos invitados. El análisis es importante. Ya está con nosotros Alejandra Álvarez, que tiene la información. ¿Quiénes llegan hoy al programa? Alejandra, buenas noches. Hola, María Luisa, Alberto, ¿qué tal están? Qué gusto acompañarles. Y bueno, ha sido muy movida esta semana y nosotros estamos para acompañarle y para presentarle invitados expertos en diferentes temas. Esta noche nos acompaña el doctor Aquiles Fayase, como ustedes saben, él es abogado constituyente y también nos acompaña el licenciado Luis Fernández Molina, él es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Con ellos vamos a hablar acerca de estos recursos que se presentaron el día de ayer, pero también la postura del Tribunal Supremo Electoral, así que no se lo pierda hoy a partir de las 22:15, los espero. Gracias, Alejandra. Ya lo sabe, entonces, análisis de una situación que está en desarrollo. Mientras tanto, nos vamos a otra pausa. Ya regresamos con más información. Tras la renuncia del ministro de Economía, Yanio Rosales, el presidente Alejandro Yamatei nombra como nueva ministra de Economía a una ex integrante del centro de gobierno. Le contamos en minutos. Gracias por continuar con nosotros acá en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Y bueno, ya está con nosotros Paula Osaeta. Eso quiere decir que es un momento muy importante porque es el momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. María Luisa, Alberto, buenas noches. Qué gusto saludarles. Quiero contarles que la construcción, las actividades financieras y de seguros, el alojamiento y servicios de comidas, actividades inmobiliarias, industrias manufactureras y comercio y reparación de vehículos son las actividades productivas que en conjunto representaron alrededor del 65% de la tasa de variación del PIB, que en el primer trimestre de este año cerró con una variación interanual de 3.7%. El indicador es menor al 4.8% registrado al mismo periodo del 2022 y del 4.5% en el primer trimestre del 2021, pero es mayor al 0.8% del 2020 cuando se presentó la emergencia sanitaria. El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Richie, manifestó que en lo anterior influyeron varios factores: el consumo privado derivado de la resiliencia de las remesas familiares, el dinamismo del crédito bancario y el empleo formal. El segundo fue el gasto de gobierno, que tuvo un efecto positivo en el PIB, y el tercer factor fue la confianza de los agentes económicos, que mantuvo la inversión. Y ahora quiero contarle que muchos guatemaltecos ya recibieron el tan esperado bono 14. Algunos lo utilizan para pagar deudas, otros lo ahorran y hay quienes deciden comprar aquello que no habían podido obtener antes. La afluencia de personas en comercios aumenta, pero ¿cómo se preparan los centros comerciales? Acá le cuento más. Durante la primera quincena de julio, los trabajadores tanto del sector público como privado reciben el bono 14, una prestación que en muchos casos es vista como un salvavidas. Hay algunas personas que lo utilizan para pagar esa deuda que les ha quitado la tranquilidad. Hay quienes deciden ahorrarlo para poder usarlo cuando más lo necesiten. Y hay algunos guatemaltecos que lo esperan con ansias para así poder comprarse lo que por mucho tiempo han deseado. Debido a esta razón, la afluencia de personas en diferentes centros comerciales aumenta entre un 15 y 20%. ¿Qué hacen los centros comerciales para que el cliente tenga una buena experiencia? Reforzamos con el personal de seguridad todo el tema de atención al cliente para que tengan la información necesaria, que puedan ofrecer lo que el cliente está solicitando
necesitando, ¿verdad? O sea, es en cuanto a promociones, en cuanto a ubicación de los socios comerciales, todo para que el tráfico fluya de una forma muy eficiente. Y también mantenemos una comunicación constante con las diferentes marcas, nuestros socios comerciales, para que ellos estén al tanto de lo que está sucediendo en el centro comercial y al mismo tiempo estén preparados con el inventario y las promociones que normalmente funcionan dentro de los diferentes proyectos. La gran variedad de tiendas que se encuentran en los distintos centros comerciales aprovechan la época para generar promociones o brindar algunos descuentos, llamando la atención de los clientes. Los productos más vendidos por el bono 14 son los electrodomésticos y electrónicos. Productos al 2x1, hasta 50% de descuento. En zapaterías también tenemos las diferentes marcas que operan con nosotros, siempre ofrecen excelentes ofertas y creo que es un buen momento para que los visitantes aprovechen. Hay muchas compras que se ven postergadas, ¿verdad? Y la gente aprovecha para mucho tema de electrodomésticos, también para pues todo el tema de vestuario, pero en general sí aumenta en todo el tipo de negocio que nosotros manejamos en la mezcla comercial, sí hay un aumento en las ventas en general. Alcasti recomienda a los clientes que planifiquen sus compras y que antes de ir a un centro comercial sepan qué es lo que quieren comprar. Además, agrega que se piense en las prioridades para comprar con base en eso. Y hoy en Hablemos de Dinero le diré cómo puede hacer para que durante su día no solo esté ocupado, sino que sea más productivo. En su revelador artículo para The Guardian, el neurocientífico Daniel Levitin dice que el multitask no es la mejor opción. Aunque creemos que estamos haciendo varias cosas a la vez, esto es solo una ilusión. La verdad es que se siente bien ser un experto malabarista, pero tratar de hacer de todo a la vez también nos hace mucho menos eficientes. Según Levitin, hay un factor fisiológico que entra en juego. Se ha descubierto que el multitask aumenta la producción de cortisol, la hormona del estrés, así como la adrenalina, lo que puede sobreestimular el cerebro y causar neblina mental o pensamiento confuso. En lugar de pasar su tiempo en interminables tareas de bajo impacto, asegúrese de dedicar su energía y recursos a lo que más importa: contratar talento de primer nivel, fomentar una cultura laboral positiva, crear un producto de alta calidad y facilitar la vida de nuestros usuarios. Las tareas de bajo impacto pueden no parecer tan problemáticas, pero al final terminan diluyendo su misión y su propósito y en última instancia le impiden alcanzar su verdadero potencial. Tome esto en cuenta, analice su forma de trabajo e identifique si puede hacer algunos cambios para ser más productivo. Lo espero mañana en este mismo espacio. Buenas noches. Buenas noches para ti también, Paula, y continuamos con más información, y es que el presidente de la República, Alejandro Yamatei, nombró como nueva ministra de Economía a una ex integrante del centro de gobierno. Se trata de Luz Marina Pérez Contreras, una economista con larga trayectoria de servicios públicos. La economista fue designada como nueva titular del Ministerio de Economía luego de la renuncia abrupta de Yanio Rosales, quien ocupó el cargo desde marzo de 2022. Pérez Contreras ocupaba el cargo de viceministra administrativa y financiera. En la gestión de Rosales, según un comunicado de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, uno de los retos de la nueva ministra será la respuesta gubernamental ante la inflación y la implementación del nuevo índice de precios al consumidor. Ola de calor extrema, récord de altas temperaturas en Estados Unidos impactan a miles de personas y aseguran que el único culpable es el cambio climático. Tenemos el reporte en solo minutos. Continúa la autoferia de Bono 14 en Toyota. Toyota Corolla Cross automática. 100 cuotas de 3,147 quetzales. Visítanos en nuestras salas de venta. Te esperamos. Importante también estar enterado de todo lo que ocurre en el mundo, así que ya María Luisa Gómez, lista. Vamos directo a las noticias internacionales esta noche. El fin del SIDA todavía es posible para el 2030. Eso afirmó este jueves la ONU, que sin embargo advirtió que la falta de financiamiento frena el avance de los progresos en la lucha contra la pandemia más mortífera del mundo. En 2022, una persona por minuto murió de SIDA y más de 9 millones siguen sin tratamiento, entre ellos 660,000 niños seropositivos. La cifra de personas que están en tratamiento con antirretrovirales en todo el mundo pasó de menos de 8 millones en 2010 a casi 30 millones en el 2022 y los nuevos contagios bajaron en poco menos del 60% desde el pico registrado en 1995.
aspartame, un edulcorante artificial muy usado en los refrescos y otros productos alimentarios, es posiblemente cancerígeno para los seres humanos, indicó el viernes la Organización Mundial de la Salud, aunque sin modificar la dosis diaria considerada segura. No estamos aconsejando a las empresas que retiren sus productos ni aconsejando a los consumidores que dejen de consumirlos por completo, aclaró Francesca Branca, director del Departamento de Nutrición, Salud y Desarrollo de la OMS. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la OMS evaluó por primera vez el nivel de peligro de este producto. Los expertos, que se reunieron del 6 al 13 de junio, concluyeron que el edulcorante puede ser cancerígeno para los seres humanos, lo que lo incluye en el grupo 2B de la clasificación de la IARC. La decisión de incluir el aspartame en ese grupo se tomó sobre la base de indicaciones limitadas relacionadas con el cáncer en humanos, en particular para el carcinoma hepatocelular, un tipo de cáncer de hígado, según la OMS. Y en más noticias, Estados Unidos se enfrenta a una ola de clima extremo en estos días con pocos precedentes. Inundaciones, tornados y calor récord han impactado varias áreas del país norteamericano y los expertos advierten que todo esto tiene un culpable: el cambio climático. Estados Unidos sufre los efectos del clima extremo a un nivel que los expertos afirman que nunca se había visto en pasado. Desde California hasta la capital Washington, el país de costa a costa experimenta un calor récord en estos días, mientras el mismo planeta registra las temperaturas más altas en miles de años. En Los Cabos de Florida, las aguas son tan calientes que casi superan los 40 grados Celsius y podrían destruir la barrera coralina, mientras la amenaza de incendios por tanto calor está en su máximo nivel. Lo que está sucediendo ahora, los aumentos de temperatura que estamos viendo, las lluvias extremas que estamos viendo, las olas de calor que estamos viendo, eso no se debe a El Niño, se debe al calentamiento subyacente que estamos viendo. Entre tanto, en el extremo nordeste de Estados Unidos, el estado de Vermont ha experimentado lluvias récord, 2 meses de precipitaciones en solo 2 días, que han causado las peores inundaciones en casi 100 años. Y en Chicago, un tornado tocó tierra, obligando a la gente a buscar refugio. John Kerry, enviado especial para el clima de Estados Unidos, habló este jueves en el Congreso y advirtió que el cambio climático es el actor principal de estas temperaturas extremas. Nuestros líderes militares han declarado que la crisis climática sin duda es una amenaza para nuestra seguridad nacional y la han denominada repetidamente como un multiplicador de amenazas. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió alertas de calor excesivo para 100 millones de personas en el país, mientras se espera que las condiciones sofocantes alcancen cifras récord en 10 estados durante este fin de semana. En medio de todo esto, expertos del Centro Nacional de Huracanes temen que este calor pueda dar vida a una temporada de ciclones devastadores en los próximos meses. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y en otro tema, BART ya está disponible en medio centenar de nuevos países. La aplicación, presentada en febrero, con la que Google busca competir con ChatGPT en inteligencia artificial, está ahora disponible en naciones como los miembros de la Unión Europea y Brasil, que hasta ahora habían sido evitados por motivos regulatorios. BART podrá expresarse en unas 40 lenguas como el árabe, el alemán, el chino, el español, el francés, el hindi. También podrá comunicar sus respuestas oralmente, adaptar el estilo de sus respuestas en un lenguaje informal o profesional o extraer informaciones a partir de una imagen. Los robots conversacionales son presentados como una alternativa a la investigación en línea tradicional y desde noviembre del 2022 han conocido un éxito fulgurante con la aparición de ChatGPT, el software estrella de OpenAI, financiado principalmente por Microsoft. Continúa la Autoferia de Bono 14 en Toyota. Toyota Corolla Cross automática. 100 cuotas de 3,147 quetzales. Visítanos en nuestras salas de venta. Te esperamos. Una pelea en un autobús y multas por conducir son las denuncias que nuestros televidentes nos han enviado al WhatsApp de Guate Report al 4003-3859. Llegó el momento de conocer los mensajes que envía a través de Guate Report. Alberto Toro, ¿ya está todo?
Son muchos los mensajes que recibimos al 4003-3859. De hecho, el equipo de producción se encarga de verificar la información y de filtrarla. Hoy solamente vamos a dar a conocer 2 de ellos que recibimos este día al número, repito, 4003-3859. Así que preste mucha atención. Invierte tu bono 14 de manera inteligente. Recuerda que estar protegido y seguro es lo primero. Bono 14 seguro con CFS Corredores de Seguros. Presenta. Vamos con la denuncia que recibimos sobre los supuestos malos tratos que reciben trabajadores del transporte extraurbano. El mensaje denuncia que uno de los encargados de recibir la cuenta del pasaje del día le propina una golpiza a un ayudante supuestamente por no haber alcanzado la cuota del día. El incidente habría ocurrido en San Pedro Zacatepeques, en San Marcos, específicamente en el cantón El Mosquito. A eso del mediodía de ayer miércoles fue el suceso. Cabe agregar que los buses cubren la ruta del referido municipio a la ciudad capital. Bueno, ¿qué? Bueno, y Hugo Pérez nos envió el mensaje que dice lo siguiente. El día de hoy, 13 de julio, quiero dar una queja. Como todos los años, fui a pagar mi tarjeta de circulación de mi vehículo, pero me llevé la sorpresa de que tengo infracciones que fueron grabadas por cámaras de monitoreo por ir supuestamente fuera del límite de velocidad. 2 del año 2015 y 1 del año 2017. Nuestro televidente se pregunta por qué se tardaron 8 años en avisarme. Creo que estas son estrategias de la Municipalidad de Misco para sacar dinero a las personas, pues casualmente las 3 multas aparecen exactamente a la misma hora. Esa fue la queja de nuestro televidente que nos llegó al 4003-3859. Visita nuestras redes sociales y descubre algunas maneras y seguros en las que puedas invertir tu bono 14. Somos la buena experiencia de estar asegurado. CFS Corredores de Seguros. Presentó. Lanzan la 11ª edición de la carrera de Fundecam, que busca recaudar fondos para ayudar a mujeres de escasos recursos que padecen de cáncer de mama a que puedan recibir su tratamiento. Conozca más al volver. Un año más, la Fundación de Amigos contra el Cáncer lanzó la 11ª edición de su carrera anual, con la que busca brindar tratamientos a mujeres guatemaltecas que son diagnosticadas con cáncer de mama. Entérese de cómo sumarse a esta causa a continuación. La detección temprana de cáncer de mama aumenta las posibilidades de curación de esta enfermedad, que alcanzan el 99% cuando se detecta a tiempo. Precisamente la detección temprana es lo que Fundecam busca promover con su 11ª edición de la carrera, que lleva el lema "Hoy es tiempo de apoyar". La idea con esta carrera es recaudar fondos para brindar radioterapias a mujeres de escasos recursos. En Fundecam somos la Fundación de Amigos contra el Cáncer, que nos dedicamos al apoyo de mujeres que padecen cáncer de mama de muy escasos recursos, pues que no tienen la oportunidad de poder sufragar estos costos de sus tratamientos. Esta es nuestra mayor actividad de recaudación de fondos. El año pasado pues tuvimos la oportunidad de apoyar a más de 150 mujeres. Los precios de mercado oscilan desde los 60,000 hasta 120,000 quetzales los tratamientos de radioterapia en específico. La 11ª edición de la carrera de Fundecam será el próximo 30 de julio a partir de las 7 de la mañana. Es una carrera familiar con 2 modalidades, 5 y 10 kilómetros. Este año esperan la participación de más de 6,000 corredores. Yo creo que ya llevamos el 60% de las entradas vendidas. Esperamos que lleguen más de 5,000 personas. Estamos listos. Siempre tenemos más de 10,000 personas que asistentes no necesariamente llegan, pero llegan a acompañar. Y eso es lo importante. Nuestra meta hoy por hoy son 5,000 personas. Es para lo que estamos preparados, pero de igual forma, si quieren aportar de alguna u otra manera, pues siempre va a ser bienvenido su aporte. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte de mujeres guatemaltecas. Es por eso que es tan importante la detección temprana y recibir los tratamientos adecuados. El costo de la carrera es de 100 quetzales y pueden comprar los tickets en la oficina de Fundecam. Este incluye un kit con una playera, una gorra, hidratación y productos de los patrocinadores. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Así llegamos al final, agradeciendo como lo hacemos siempre su sintonía y recordándole que mañana venimos con más. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a despedirnos con unas curiosas imágenes que van a ver a partir de este momento en pantalla.
y es que fueron compartidas justamente por la página de YouTube de Storyful. Un corgi venció fácilmente a un Shiba Inu en un competitivo desafío de comer croquetas, según muestra el video subido en Corea del Sur. Oran Khan, propietario del audiovisual, compartió el entretenido momento en sus redes sociales con el comentario sobre la cómica velocidad del momo, el corgi, el pototoes y el Shiba Inu. El video muestra a Momo comer rápidamente las croquetas, venciendo a Potatoes. Así nos despedimos. Que tenga una buena noche.